Coeficiente de determinación. Antes de iniciar con el proceso del coeficiente de determinación, usted debió haber utilizado algún método para hallar la ecuación que se ajusta a sus datos, ya sea por regresión por mínimos cuadrados o cualquier otro método. Después de haber calculado o haber hallado esa ecuación, entonces usted lo valida con el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que me dice el coeficiente de determinación? Lo primero que me da es un valor entre 0 y 1. Digamos que me da 0,3. Esto equivale al 30%. ¿Al 30% de qué? De la cantidad de datos que siguen la tendencia de la curva, determinada por la ecuación que usted supuso que seguía los datos. Si me da el 0,95, entonces estoy diciendo que equivale al 95% de los datos que siguen la tendencia de la curva determinada por la ecuación que usted seleccionó. Es decir, que lo que uno espera es que pueda obtener un 0,7 o más, o un 70% o más de los datos que sigan esa tendencia. De lo contrario, pues entonces la validez de su ecuación o de la selección de la ecuación no es la más adecuada. Para hallar este coeficiente de determinación, simbolizada por r cuadrado, ojo, diferente a decir r, no son iguales. Entonces, el r cuadrado está definida por 1 menos la variación no explicada sobre la variación total. Esta ecuación, bueno, puede variar en diferentes documentos, pero todas, digamos que llegan a lo mismo, no pueden, llegan a lo mismo. Esta ecuación está dada por, entonces, 1 menos la variación no explicada tiene que ver con los datos estimados o la variable independiente estimada con la variable independiente de los valores teóricos. Es decir, la sumatoria desde igual a 1 hasta n. ¿De quién? De los y sub i estimados menos los y sub i teóricos elevados al cuadrado. Entonces lo que me está diciendo es que encuentre la diferencia entre los valores estimados y los valores teóricos y elévelos al cuadrado, y cada uno de esos valores aplíquele una sumatoria. ¿De dónde sacamos estos valores estimados? Lo sacamos de la ecuación que usted supuso que se ajustaba a los datos. Ya ahorita lo hacemos de manera ejemplo. Y sobre la sumatoria, ¿de quién? De los igual a 1 hasta n, de los datos teóricos, fíjese que solo estoy hablando de la variable dependiente, menos el promedio, de los datos teóricos, elevados al cuadrado. A manera de ejemplo, he recolectado estos datos, ya sea por una experimentación o una base de datos, y haberlos procesado y listos para ser analizados. Entonces realicé la gráfica de dispersión. En esta gráfica de dispersión yo puedo suponer que los datos siguen una tendencia exponencial. Entonces, por medio del proceso de regresión por mínimos cuadrados, encontré que la ecuación que se ajusta a estos datos es esta, que es 0,5421 por Euler a la 0,34x. Entonces, como yo supongo que esa es la ecuación que se acerca o se ajusta a mi conjunto de datos, entonces por medio del coeficiente de determinación voy a validar esa suposición. Para eso, entonces, necesito desglosar mi ecuación del coeficiente de determinación. Lo primero, empieza uno como de adentro hacia afuera. Entonces empiezo a calcular quiénes son mis valores estimados. Para poder encontrar estos valores estimados, simplemente lo que hago es igual, y por medio de la ecuación que yo creo o estimo que se ajusta a los datos, calculo los valores de y. Igual a 0,5421 por Euler, en este caso es x, abro paréntesis, a la 0,34 por mi valor x, que en este caso es mi valor teórico de la variable independiente. Cierro y le doy enter. Entonces obtengo mi primer valor estimado. Recuerde que este valor estimado es con respecto a la variable independiente para encontrar un valor estimado dependiente. Hago un arrastre para poder encontrar el resto de los valores estimados y fíjense que ya tengo el valor estimado de 9, el valor estimado de 10 y así sucesivamente. Listo. Ahora sigo en la ecuación.
En la ecuación me dice, bueno, cada uno de estos valores estimados réstele el valor teórico de la variable dependiente. Entonces voy aquí, igual, selecciono mi valor estimado y le resto mi valor teórico. Y hago exactamente lo mismo para los demás. Listo. Luego me dice, cada una de estas diferencias elévelas al cuadrado. Entonces, igual, selecciono la diferencia y lo elevo al cuadrado. Y hago el arrastre. Hasta ahí va la sumatoria del numerador. Claro, me pide súmelos. Entonces aquí debajo de ellos le doy igual, suma, y selecciono mis valores teóricos. Mis valores, perdón, recolectados. Entonces ya tengo mi primera suma. Ahora, voy a desglosar el denominador. Fíjese que es cada uno de mis valores teóricos, ojo, no son los estimados, son los teóricos, menos su promedio. No tengo el promedio, entonces calculo el promedio. Promedio. Selecciono mis valores. Cierro paréntesis y enter. Entonces, ahora sí, digo igual, valor teórico menos su promedio y le doy enter. Aquí yo podría hacer el arrastre, pero presento una dificultad, y es que cuando yo me paro en alguna de las otras casillas, ya el promedio no está en la casilla correspondiente, sino se ha bajado pues unas casillas. Entonces necesito que sea fija. Para eso voy a la primera casilla, me paro sobre la que corresponde al promedio y le doy F4, o simplemente le agrego los signos de peso antes del número y antes de la letra y le doy enter. Y ahora sí, cuando le hago el arrastre, entonces todos los valores van corriendo su Y, pero se mantiene fijo el promedio. Luego elevo cada uno de estos valores al cuadrado. Entonces selecciono, elevo al cuadrado y hago el arrastre. Y por último me dice súmelos. Entonces aplico la sumatoria, suma de cada uno de estos valores. Y obtengo entonces ya la sumatoria del numerador y denominador. Entonces para calcular el R cuadrado, entonces lo que me dice es igual, numerador era este valor, dividido en el denominador que sería este valor. Y enter. Ahí obtengo la división, pero no quiere decir que encuentro el coeficiente de terminación. Para eso entonces 1 menos el valor anterior, algo le falta aquí, es el igual. Si yo no le pongo igual no funciona. Igual 1 menos y selecciono este valor y enter. Entonces acabo de encontrar el coeficiente de terminación, que es el 0,94915. Eso significa que el 94.9% de los datos siguen esa tendencia exponencial. Verificándolo con Excel, entonces yo puedo dar aquí clic derecho sobre los puntos, agregar línea de tendencia. Digo que es una exponencial. Puedo mostrar la ecuación, y la ecuación es la misma que tengo allá arriba, y el coeficiente de terminación. Entonces son estos dos valores. Si yo comparo, no son exactamente lo mismo, pero son muy cercanos unos a los otros. Esto es debido a que de pronto Excel utiliza otro método o otra ecuación. En este caso nosotros utilizamos esta ecuación. Debajo en la descripción les dejo como la fuente de donde recolecté esta expresión. Aquí ya muestro el proceso algebraico. Entonces nosotros tenemos un coeficiente de terminación R cuadrado del 0,9449 y el que me bota Excel es de 0,9547. Si yo quisiera hacer una validez de mi proceso de R cuadrado, podría hallar un porcentaje de error entre el valor teórico y el valor aproximado, y con esto pues me daría con un error pequeño del 0. Con esto entonces usted puede decir que el 94.9 o 95% de los datos siguen la tendencia de su modelo seleccionado. ¿Cuál es su modelo? Pues el modelo que usted seleccionó o el modelo que usted encontró, que es 0,542 por Euler a la 0,34x. Con esto entonces podría ser el mismo proceso para cualquier otro modelo matemático. Es importante validar si esta ecuación me funcionaría para una logística
o cualquier otro tipo de función. Con esto sería todo el proceso del coeficiente de determinación R cuadrado.